primero al presentador y también al señor alcalde. Señor alcalde, le quiero hacer sobre todo una felicitación especial porque ha tenido el valor de llevar adelante esta idea. ¿Cómo salió esta idea? Bueno, en el año 2008, el periódico hacía una propuesta, pedía un nombreado para hacer un monumento a algún vitoriano, a una personalidad del vitorianismo más, yo supongo que yo sería el más rancio, para hacer aquí un monumento, una placa, un recordatorio. Y entonces yo tenía, hacía tiempo, yo siempre he sido un poco estudioso de estos temas, la idea de hacerlo, de que se reconociese, se le hiciese un recuerdo, una memoria a esta persona que para mí, desde luego, es uno de los personajes, no quiero ser así como muy enfático, pero desde luego trascendental en el devenir y en la historia de Vitoria, de Gasteiz, de Euskal Herria y de Navarra. Era Martín Chipía. Martín Chipía, que en el año 1999, siendo tenente era una especie de gobernador militar, administrativo, administrador de la justicia, puesto por el rey de Navarra. Claro, con esto era Navarra, creo yo que sigue siendo y tendrá que siendo Navarra, o algún día llegaremos a ser todo Navarra.